con todos, yo soy Daniel. Y yo soy Alegría. Y esto es Crazy Crazy Politics, Politics, un canal de política y de historia pensado para niños y adolescentes. Y bueno, amiguitos, ha habido un tiempo, poco más de un mes desde nuestro último video. Desafortunadamente nuestro plan era hacer, como hicimos a fines del año 2020, nuestro video, un video de cierre con lo más importante del año. Desafortunadamente, en el caso nuestro, pues la pandemia también tiene sus complicaciones y no pudimos, desafortunadamente, filmar ese video. Ajá. Así que se ha demorado un poco. Esto estaba pensado para que lo vean a fines de año. Estamos un poco avanzados en el mes de enero, pero no queremos quedarnos sin hacerlo. Ajá. Y empezar, bueno, primero, Haciendo un resumen de todo el 2021. así es, de lo más importante del 2021. Y por supuesto, desearles que este año Sea muy bueno, que todos en su familia estén bien y que sea un año muy bueno para todos. así es, les damos desde Crazy Politics, desde nuestro canal, que ya saben que además ha crecido. Ya tiene ahora 2 programas. Tenemos Crazy Politics y Meets for Kids. así es, o sea, nuestro canal sigue creciendo gracias a ustedes. Pues les deseamos un hermoso, próspero y muy bendecido 2021. Y por supuesto... 2022. ¡Oh! Sí, bueno, 2022. Me emocioné tanto que me fui al año pasado. Y por supuesto, vamos a empezar con... Con el reto de las banderas. ¿De qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. Bueno, amiguitos, el año 2021 empezó con tensiones desde el principio y encima en el país, en esa gran superpotencia que son los Estados Unidos. Exacto. Todo esto fue el 6 de enero, cuando los partidarios de Trump hicieron un asalto al Capitolio. Y esto nos hace pensar que hasta en la democracia más grande del mundo siguen habiendo sus problemas, ¿no? Así es, el año 2020 se cerró con mucha polémica por parte de los partidarios de Donald Trump rechazando los resultados de las elecciones y culminó con este episodio realmente un poco chusco que de alguna manera empaña la democracia de los Estados Unidos, pero no pudo detener pues lo que ya fue la proclamación de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Además de eso, también tuvimos, como las elecciones de Estados Unidos al final del 2020, también tuvimos aquí, o sea, en Latinoamérica, las elecciones en Chile, en Perú, en otros países del mundo como Alemania, y también pasaron sucesos importantes en otros países, como el asesinato del presidente de Haití, que fue algo que de verdad creo que nos dejó a todos como, wow. Así es. En efecto, procesos electorales hubo importantes, algunos de nuestra región, pero también esa situación política se ve azotada por cosas que no deberían ser parte de la vida política, como fue en efecto este asesinato que también fue parte de los eventos políticos que marcaron el año en nuestra región. Sí. Y bueno, y a nivel global todo esto también acompañado por algo que no nos quiere dejar, que es la pandemia. La pandemia. Así es, pero el año pasado ya pudimos observar lo que fue el aparecimiento de las vacunas, los procesos de vacunación masivos, muy importantes para que, aunque no de forma completa, vayamos lentamente volviendo a la normalidad. Exacto, fue un poco de la recuperación de la normalidad. Empezamos ya, se empezaron a quitar restricciones, empezamos a salir y pasó algo muy interesante, que fue que por fin, el anterior año, pudimos hacer los Juegos Olímpicos de Tokio, que iban a ser en el 2020. Así que poco a poco vamos saliendo de esta pandemia, ¿no? Así es, aunque hemos tenido nuevas olas, a veces hemos retrocedido en términos de las restricciones, ha habido muchas tensiones también sobre las campañas de vacunación, crisis políticas también ligadas a la vacunación, pues de alguna manera algunos eventos ya van dándose, sido las Olimpiadas, Exacto. los grandes foros, ¿no es cierto?, que marcan también la política internacional empezaron a volverse presenciales, como... La Cumbre Mundial del Clima. O
O sea, ya muchas reuniones también que ya son globales, que son importantes para la política, por fin están volviendo. Así es. Y bueno, eso no impidió, sin embargo, la pandemia, que los conflictos internacionales desaparezcan. En el continente africano, por ejemplo, continuó de forma terrible lo que es la guerra civil en Etiopía, el gobierno central, ¿cierto? Y el Frente de Liberación en el Tigre, una región de Etiopía. Muchas veces estos conflictos son muy poco tratados. Y me hace pensar que tal vez debamos hacer un video sobre esto. Sí. Porque Etiopía es un país grande, de los más poblados del África, y este conflicto nos permite también entrar en una región de la que no hablamos mucho. Y a veces como no pensamos en estos países, porque no sabemos mucho de esa región, entonces no hacemos tanta conciencia de que los conflictos que hay ahí. Así es. Yo también quiero hacer un video de Yemen, me parece interesante. Eso es muy importante también. Y es una guerra que va tanto tiempo y no se habla mucho. Y con una crisis humanitaria por detrás. Increíble. Así es. Esos son buenos puntos. Tenemos algunas ideas que también surgieron el año pasado y no las hemos todavía materializado. Pero este es un buen momento de pensarlas mientras recapitulamos. Y volviendo justamente a los conflictos, nuevamente, como siempre, desafortunadamente, el Medio Oriente dio que hablar. Tuvimos el conflicto israelo-palestino, que hicimos muchos videos de eso, así que deberían verlos, porque fue un tema del que hablamos mucho. Así es, en el mes de mayo del año 2020, del año 2021, todavía me estoy acostumbrando a esto del cambio de año, tuvimos una escalada de violencia entre Israel y la población palestina de la Franja de Gaza. Muy terrible, la verdad. Nuevamente, los ataques se saldaron con pérdidas de vidas humanas, sobre todo civiles, más en el lado palestino, y eso nos llevó, en efecto, amiguitos, del año pasado, a pensar en la importancia de que no solamente contar la coyuntura, sino que, como dijo Alegría, entrar más en profundidad de esto. Y de hecho hicimos 3 videos, ¿no? Así es. 3 videos. 2 de Israelo-Palestina, que eran especiales, y uno de los fundamentos del Islam. Porque no solo hay que contar lo que estaba pasando hace rato, sino también darles un poco de contexto extra, ¿no? De cómo empezó todo. Así es. Hicimos dos sobre el conflicto israelo-palestino para entender digamos, la historia detrás de estos eventos que desafortunadamente todo el tiempo aparecen, vuelven a las noticias, y para comprender un poco más de ese mundo, nuestro video de Fundamentos del Islam. Así que tenemos varias recomendaciones en este video. Tenemos muchos videos que recomendarles que vean. Así para que regresen sobre nuestra lista de reproducción, que ya va creciendo más y más. Y bueno, ya que estamos topando este asunto justamente del Islam, un poquito más allá, yo creo que vale la pena que lo veamos así. A ver, vamos a ver. Pues estuvimos ya por aquí. Vamos aquí. Ya estamos aquí. Aquí está el Medio Oriente. Vamos a movernos un poco más hacia acá, hacia esta región llamada el Asia Central, amiguitos. Y hay un pequeño país en azul ahí. ¿Cómo se llama ese país, Ale? No le veo. A ver. Afganistán, ya. Así es. Vamos a ir al centro del Asia Central. Porque sí, en Afganistán tuvimos también uno de los episodios más importantes de política internacional del año pasado. ¿Qué sucedió? Que los talibanes entraron en Kabul después de 20 años que los Estados Unidos estuvo ahí en Afganistán, y en el 2021 salió a Estados Unidos y empezaron a volver los talibanes, y definitivamente fue algo muy hablado. Si ustedes prendían las noticias, todos los días estaban las noticias, en los periódicos, y fue algo muy impactante, la verdad. Así es, porque, amiguitos, uno de los conflictos más largos
de los últimos tiempos tenía que ver con la ocupación por parte de los Estados Unidos. Bueno, realmente no solo de los Estados Unidos, sino de la OTAN. Que hicimos un video de la OTAN, que deberían Sí, irlo a ver. es porque verdad. muy chévere. Es verdad, tenemos un video de la OTAN, no se lo pierdan. Hablamos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización de carácter militar. Y en efecto, Estados Unidos, encabezando a la OTAN, entra en Afganistán después de un episodio que también lo mencionamos, creo que fue en un Datos Curiosos, cuando hablamos sobre el aniversario del 11 de 11S. septiembre, ¿no? Del atentado contra las Torres Gemelas del año 2001. Sí. Y a raíz de ello, pues los Estados Unidos, entre otras cosas, pues invadió Afganistán y 20 años con un resultado que diríamos bastante problemático porque Sí. no logró cuajar un gobierno legítimo, la corrupción, digamos, pues del gobierno implantado en Afganistán, pues estuvo ahí siempre presente. No hubo manera de sostenerlo sin la presencia de occidentales, sin la presencia de la OTAN, y colapsó con demasiada rapidez ante el avance militar de los talibanes, que finalmente tomaron Kabul, que es la capital de este país. Otro evento importantísimo, y también prometimos video. Sí, y prometimos un video de la Guerra Fría, hasta ahora no lo hacemos. Y yo sí quiero hacerlo. Bueno, exacto, porque también, si hablamos del conflicto afgano, también tiene que ver con el fin de la famosa Guerra Fría en los 80. Exacto. Algunas ideas que vamos anotando, tenemos que ir anotando, Sí. amiguitos, así es. Y también esto dejó muy en entredicho qué pasa con la política exterior de Estados Unidos. No se olviden que Estados Unidos sigue siendo, a pesar de todo, la gran superpotencia. Tenemos un video de las superpotencias, también deberían ir a verlo. Y sí te hace pensar, porque 20 años ahí y el rato que sale Estados Unidos, tan fácilmente los talibanes vuelven a tomar el control, que sí creo que hizo pensar, ¿no? Como una superpotencia, sí. ¿Cómo los Estados Unidos ha perdido espacio o tiene otros intereses, Exacto. otras áreas en las que le interesa más estar presente? Son preguntas, son interrogantes que se piensa mucho, ¿no? Los internacionalistas, los politólogos, los diplomáticos se preguntan mucho sobre esta situación, porque los Estados Unidos tienen sus grandes rivales. Sí. Y esos grandes rivales son Rusia. Y China. Así es. Cada de estos rivales, digamos, es un rival por diferentes razones. China por un lado más comercial y Rusia por un lado más militar, político. Así es. O sea, la hegemonía, como vimos justamente en ese video de las superpotencias, tan recomendado el día de hoy, en efecto la hegemonía se manifiesta de diferentes formas. Rusia sigue siendo el gran rival en términos militares, aunque bueno, digamos en términos relativos, porque los Estados Unidos tienen pues, unas capacidades superiores a los 5 países que le siguen atrás, miren, eso es bien importante, pero ahí está presente, ¿no? Es un actor con el que tienes que contar cuando quieres actuar en el sistema internacional. Exacto. Y China, que en términos económicos y comerciales pues cada vez se acerca más a los Estados Unidos. Bueno, de hecho en términos comerciales ya le ha sobrepasado a los Estados Unidos. Entonces tuvimos también el año pasado, entre los eventos que narramos en el video de cierre del 2020, pues la guerra comercial. La guerra Exacto. comercial China-Estados Unidos. Y bueno, ya que estamos hablando de Rusia, eso nos lleva a un conflicto que también generó mucha tensión a fines del año pasado. Tin, tin, tin. Estoy hablando de... Un conflicto entre Rusia y Ucrania. Así es, amiguitos. Volvamos a coger nuestro globo terráqueo, porque esto es muy importante. Russia. ¿Sí? Y si nosotros regresamos acá, al este de Europa, bueno, pues Europa es un continente medio pequeñito, ¿no? Pero si nosotros vemos aquí al coloso ruso, vemos que uno de los países con los que hace frontera en Europa es... Ucrania aquí. Exactamente.
Y con Ucrania tenemos un conflicto que va varios años atrás. Porque cuando Ucrania de alguna manera se aleja de la influencia rusa, hay una minoría rusa muy importante en Ucrania que decide aproximarse a Rusia y separarse. Y es así como en el año 2013 la península de Crimea se separa de de Ucrania, y al año siguiente fue anexionada a Rusia. Y las regiones fronterizas, que son de población rusa, tienen movimientos separatistas, y eso ha generado un problemas. ¿Sí? Porque el gobierno ucraniano dice que esas tropas tienen el apoyo ruso, que hay tropas rusas ahí adentro, que buscan o independizarse o directamente formar parte de Rusia. Wow. Y ahí también entran nuestros amigos de la OTAN, porque Ucrania, mejor dicho, le pide ayuda, pero la OTAN tampoco quiere tener mayores tensiones con Rusia. Así es. Porque una potencia tan fuerte no te quieres meter en problemas. Y no solo es por la parte militar, sino porque también hay otras cuestiones. Por ejemplo, en Europa Occidental se depende mucho del gas ruso, especialmente en Alemania. Entonces, hay muchas cosas de por medio ahí. Claro, tratados, alianzas, todo. O sea, se pueden romper si se meten en problemas. Es muy tensa, la situación es muy tensa, y Ucrania se transforma en una manzana de la discordia entre Rusia y Occidente. Y eso nos lleva a otro punto, que es Bielorrusia. Así es. Porque un poquito más arriba de Ucrania está otro país ya chiquito llamado Bielorrusia. Y vos decís, Ucrania, Bielorrusia, ¿qué pasa aquí? Lo que sucede es que tiene que ver con ¿qué? Con la OTSC. Ajá, muy bien, vamos a ver esto. ¿Qué es la OTSC? Bueno, el expansionismo ruso, amiguitos, el año pasado es algo que puso muchas tensiones en el ámbito internacional. Porque cuando colapsó la Unión Soviética y desapareció el llamado Pacto de Varsovia, otra vez nuestro video de la OTAN, Ajá. ¿sí? Rusia creó una organización llamada la OTSC, eso. Exactamente. De 6 países. Exactamente, actualmente tiene 6, que se llama la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Un nombrecito un poco especial. Donde trató de alguna manera generar un espacio de influencia. Actualmente tiene 6 países. Así es. Está Rusia, Bielorrusia, Armenia, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán. ¿Sí? Y a través de ello Rusia también proyecta su influencia. Así es. Entonces tiene gobiernos títeres como el de Bielorrusia. El gobierno bielorruso tiene también tensiones por temas de derechos humanos, por ejemplo, inmigración con la Unión Europea. Tenemos la cuestión de la injerencia en Ucrania. Y aunque ya no es parte de los eventos del año pasado, tenemos algo más también ahí, ¿no? Que fue la intervención pues, de la OTSC en Kazajistán. Pero bueno, eso tal vez debamos dejarlo a un lado porque ya es algo de este año. Así que es una zona muy tensionada. Sí, y hay algo más que también debería estar relacionado con esto. Es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que también fue algo muy fuerte, que también salía en las noticias. También fue algo muy importante, ¿no? Y que lo mencionamos también en un video. En un video. Hicimos también un video, amiguitos, sobre la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. 2 países muy chiquitos en una región llamada el Cáucaso. Pero Armenia es parte de la OTSC. Pero, a pesar de ello, Rusia no intervino porque también había ahí otros actores como Turquía. Pero si quieren saber más de ese conflicto, tienen que ver nuestro video. Así es. Así que este año, Alegría, nos ha dejado muchas cosas. El año 2021 nos ha dejado cosas importantes. Vimos que hubo bastantes conflictos, ¿no? Hablamos de diferentes conflictos. Conflictos a nivel mundial, un cambio político importante como es el de los Estados Unidos,
una política exterior de los Estados Unidos que no acaba de cuajar, Ajá, es como... ¿sí? Que ha dejado sus dudas, por ejemplo, frente a la cuestión de Afganistán, la respuesta al expansionismo ruso. ¿Qué ha pasado con ese conflicto también comercial con China? Muchas cosas, la verdad. ¿Qué crees que pase este año? ¿Qué nos depara este 2022? Este año muchas, muchas cosas. Esperemos que el fin de la pandemia, pero el mundo internacional nos va a dar muchas sorpresas también. Sí. Así que, amiguitos, estemos atentos a lo que va a suceder y, por supuesto, nosotros desde Crazy Politics vamos a seguir informándoles de lo que pase, complementando con videos también explicativos como que la OTAN, que la ONU, que la Comunidad Andina. La digamos, Guerra Fría, por favor. vamos a tener Tenemos que hacer, hacer la sí. Guerra Fría. Y también, por supuesto, nuestros videos de carácter histórico que hemos hecho, como el de Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa, O sea, Imperio Romano, Bizantino, Otomano. exactamente. Ya tenemos una buena paleta de temas, ¿no? Sí. Así que vamos a seguir, amiguitos, en este año con nuestros videos de todo tipo, tratando de hacer más comprensible para ustedes, para los más chicos de la casa, lo que sucede en la política internacional y también algunos temas de historia. Sí. Y bueno, sin descuidar que también seguiremos con nuestro segundo proyecto dentro del canal, que es... Myths for Kids. Así es, seguiremos, volveremos, retomaremos la mitología. No nos hemos olvidado, continuaremos con los griegos, pero también avanzaremos hacia otros pueblos. Exacto. Y bueno, para terminar, el reto de las banderas. Así es. ¡Tararara! La bandera del día de hoy es la bandera de... Ucrania. Así es, uno de los actores más importantes de este... Año. Bueno, el año que ha pasado, ¿no? Ajá. Este conflicto, porque crean, amiguitos, desafortunadamente la situación en Ucrania este año todavía Está dura. va a dar mucho que hablar. Y no se olviden, estamos próximos de nuestro aniversario. Ajá. ¿Y qué sacaremos? Ahí tenemos que sacar un especial de los 2 años de Crazy Politics. Así es, amiguitos, estamos a casi, Casi un mes. ¿sí? Estamos por cumplir 2 años como canal. Y bueno, ya lo haremos en su momento, pero como siempre, les agradecemos por estar con nosotros. Exacto. Y dicho esto, amiguitos, miren, nos hemos olvidado de... Los papelitos. No importa. Por aquí tengo esto para ti, esto es para mí. Si es que les ha gustado este video, no se olviden de darnos su buen like. Suscribirse y compartir. Así es, amiguitos. Chao. Chao. Hasta la próxima.